Tres. Buenas tardes, el Movimiento Jóvenes por Malvinas tiene el honor de entrevistar al veterano de guerra Malvinas, mayor retirado Marcelo Yambía Probase, quien se destacará como subteniente de la tercera sección, Compañía CEP, Regimiento de Infantería 4, condecorado con la Nación Argentina al valor en combate, por sus acciones en Monte Dos Hermanas, en San Pergil. Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenido, Marcelo. Gracias a ustedes. También gracias a nuestros amigos de FID, a Fede. Y nuestros compañeros del movimiento, Marcelo, Nahuel, Charlie, que siempre nos pone la casa. Charlie. Alex. Un gustazo. Gracias, Charlie, por invitarme. Marcelo, ¿qué te llevó a desarrollar tu vida profesional en el Colegio Militar de la Nación? Bueno, yo tuve vocación de soldado de chiquito. Era mi vocación. De hecho, cuando entro a la secundaria, voy al liceo naval. Mi papá era mayor mercante y bueno, pensé que era eso. Pero ya en el liceo me di cuenta que no. En el liceo naval en esa época teníamos 2 años comunes y tercero, cuarto y quinto uno podía ser infante de marina. Así que ya, digamos, de final de segundo año, que hacíamos la primera campaña, llamaban en la marina, fui infante de marina y al año siguiente nomás, que era el año 76, yo estaba en tercer año, y donde, digamos, las operaciones contra el combate contra el terrorismo las daba principalmente el ejército en Tucumán. Yo ahí me di cuenta que no iba a seguir la escuela naval, que era lo que había pensado hasta ese momento, y que iba a entrar al colegio militar. Así que yo en eso tuve una vocación por las armas muy definida desde siempre. Una convicción muy fuerte ya de... Sí, nada, digamos, no hubo nada racional, era lo que a mí me gustaba. Y cuando ibas cursando, primero, segundo, tercer año, ustedes se mantenía una hipótesis de guerra, obviamente, con Chile, pero ¿esperaban alguna vez el tema de Inglaterra? ¿Se hablaba? No, en absoluto. En absoluto. Digamos, la reconquista de Malvinas nos tomó a nosotros tan por sorpresa como les tomó a todo el país, ¿no? Fue maravilloso. Yo me voy a olvidar más, yo estaba en cuarto año del colegio militar, recién empezábamos cuarto año, entonces nosotros nos levantábamos antes que el resto, y entonces alguien, en esa época no se podía tener radio, era el pecado tener radio, pero siempre alguien pasaba una radio, entonces alguien había escuchado, entonces cuando a mí me dicen, viste, verso, ¿qué vas? No, y era cierto, así fue una alegría tremenda, yo creo la misma alegría, pero no por ser militar, es la misma alegría que vivió todo el pueblo, que fue a Plaza de Mayo, era fabuloso, porque yo creo que es un sentimiento muy arraigado, muy profundo el de Malvinas, y bueno, no fuimos ajenos a eso, al contrario. Y automáticamente se hace el egreso en su comisión, se hace el acto de egreso y... Bueno, nosotros egresamos 5 días después. 5 días después. Ahí también se empezó a correr la bolilla de que íbamos a egresar para el plan de movilización, yo tampoco lo creí. Y me acuerdo ese día, teníamos con un compañero mío, Gustavo Campelone, hoy coronel retirado, cordobés, un gran amigo. Habíamos sacado un curso de primer año, ¿no? Cadetes de primer año a correr, hacíamos la vuelta al colegio militar, unos 6 kilómetros más o menos, y veníamos cantando así canciones contra los ingleses. Y cuando llegamos, hacemos formar el semicírculo para elongar, y desde el edificio de arriba nos gritan que había una reunión, que dejáramos a los cadetes solos y que fuéramos que había una reunión con el jefe de compañía. Bueno, fuimos ahí y el jefe de compañía nos dijo que al día siguiente egresábamos. Así que ahí nomás nos proveyeron armamento, equipo, etc. Al día siguiente tuvimos una ceremonia, digamos que no era uniforme de gala ni nada, sino que estábamos con uniforme de combate, y ahí fuimos movilizados. En el caso mío a la Escuela de Infantería, y en la Escuela de Infantería se juntaba
gente que estaba en la escuela de guerra, en la escuela superior técnica, haciendo los cursos de suboficiales, los cabos egresados en las mismas condiciones que nosotros, un bondi y a Montecaseros. Así que ahí llegamos a Montecaseros, actividad febril esos días, formar la compañía, la mía, la que fue movilizada, y partimos. Primero a Paraná, Paraná, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, y Río Gallegos ya cruzamos para la isla. No había mucho tiempo de pensar, fue todo digamos, todo lo que había que hacer te consumía todo el tiempo. Justo nombraste el tema de lo que fue todo el transporte desde Caseros al sur, cómo los pasearon por toda la Patagonia, con órdenes y contraórdenes del general Parada, que primero se quedan al sur, que finalmente cruzan el 27 ustedes. Sí, 26 y 27. ¿Tenían un desgaste desde Caseros hasta...? No, en realidad, no. Lo que sí habla muy bien de la preparación que tenía, digamos, al contrario de muchas cosas que se cuentan que tenía el ejército en aquel momento, es que la columna motorizada salió de Montecaseros y llegó rodando de Montecaseros a Río Gallegos, y a la vuelta va de Río Gallegos a Puerto Madryn, donde desembarcan los camiones en Puerto de Buenos Aires, y después de Puerto de Buenos Aires vuelve a Montecaseros rodando, unos 100 y pico de vehículos, ¿no? Lo cual habla del nivel de mantenimiento que tenían los vehículos. Eso sí, para la gente que llegó, que tuvieron que hacer todos esos kilómetros manejando, sí fue desgaste. Nosotros no, porque íbamos en avión, entonces no era mayor el desgaste. Y esas órdenes y contraórdenes que vos decís obedecían a que Chile moviliza también. Y nosotros siempre, digamos, en primer momento nuestra misión era de seguridad estratégica operacional contra la frontera de Chile. ¿Por qué? Porque existía el temor, y eso también es por lo cual no se llevan tropas de montaña, tropas especialmente adaptadas al frío a Malvinas, era porque el mayor peligro era, mientras nosotros luchábamos por las islas, que nos robaran la mitad de la Patagonia. Digamos, eso hubiera sido mucho peor. Bueno, al final gracias a Dios, terminamos cruzando la isla. Y ustedes cruzan obviamente a Puerto Argentino, pero el destino de ustedes era la isla de Gran Malvina, en primera instancia se calculaba. No, nosotros vamos eso yo lo ignoro. Nosotros llegamos a la isla de Gran Malvina, los dos lugares estratégicos que eran Bahía Fox y Howard, o sea, Puerto Yapeyú y Puerto, en castellano, bueno, no me acuerdo, Yapeyú, Fox, no, Howard, me estoy confundiendo. Yapeyú es Howard. Claro, Yapeyú es Howard, y Bahía Fox le habían puesto Bahía Zorro. Va el Regimiento de Infantería 8 y el 5 a Howard. No, nosotros íbamos teóricamente como reserva, y llegamos bajamos del aeropuerto y tuvimos, una marcha de 32 kilómetros bastante desgastante, porque era justo con lluvia, recién desembarcados, a las posiciones que tomó el regimiento en principio en Montevideo. Y ahí ya directamente quedaban como reserva de la Fuerza Aérea Caseros. Ahí siempre, claro, quedábamos como reserva. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? A ver, esto sería interesante explicarlo. Los ingleses, si bien no lo dicen en ningún libro ni nada, pero el pensamiento militar inglés estuvo muy influido por para mí el pensador militar más importante que dio el siglo XX, que es el capitán inglés Liddell Hart. Liddell Hart
desarrolla una cosa que se llama la estrategia de la aproximación indirecta. La aproximación, en realidad escribió un libro que es una fundamentación histórica de qué es la aproximación indirecta, que se puede resumir en dos conceptos. Golpear sobre lo que él llama la línea de menor expectativa, que generalmente coincide con la otra, que es la línea de menor resistencia. O sea, yo supongo que si va a entrar un ladrón, va a entrar por esa puerta, porque eso es la línea de mayor expectativa. Y normalmente va a coincidir con la línea de mayor resistencia. Yo voy a poner en esa puerta el blindaje, la alarma, la cámara de seguridad, digamos, para hacer un ejemplo burdo. Entonces dicen, no, mira, en realidad lo que conviene es hacer una cosa que muy complicada, pero entrar por el balcón. ¿Por qué? Porque seguramente ahí está la línea de menor resistencia por estar la línea de menor expectativa. Esto tiene una serie de consecuencias, lo explico históricamente con ejemplos a favor y con ejemplos en contra de ataques directos. Nosotros esperábamos un ataque directo sobre Puerto Argentino, o sea, un desembarco sobre Puerto Argentino, porque Puerto Argentino era el objetivo estratégico, ninguna duda. O sea, quien tomara la capital de Malvinas se hacía con el dominio de todas las islas, ¿sí? No porque fuera la capital, sino porque ahí es donde estaba el centro de comunicaciones, de abastecimiento, etc. ¿Sí? El aeropuerto, el puerto. Ahora, ¿qué hacen los ingleses? Los ingleses no atacan directamente Malvinas. Lo primero que atacan es las Georgias. Típica aproximación indirecta. ¿Por qué? Porque consiguen una victoria fácil que les levanta la moral en el lugar donde había menor resistencia. Creo que había 20 hombres ahí, si mal no recuerdo. Entonces, desalojar a 20 o hacer rendir a 20 hombres no costaba nada, era una victoria, les levanta la moral, ¿sí? Y de ahí van a las islas. Y a las islas desembarcan, entre otros motivos, en San Carlos, un lugar central del cual amenazaban Bahía Fox, Howard, Pradera del Ganso, Darwin y Puerto Argentino. Entonces, ¿vos qué haces con eso? Es como, imagínense como un ajedrez. Vos pusiste un caballo acá y estás amenazando 4 piezas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna forma las aferrás. Vos no podés sacar, por ejemplo, tropas de Puerto Argentino para reforzar Darwin, porque no sabes si van a atacar Puerto Argentino. La verdad que los ingleses estuvieron muy bien. Y además neutralizás a las fuerzas de la otra isla. ¿Y qué hicieron ellos? No fueron directos sobre Puerto Argentino. Siguieron, que era lo que nosotros esperábamos. Fueron a un lugar más débil, que era Darwin, Pradera del Ganso. Y una vez que tienen Darwin, Pradera del Ganso, van hacia Puerto Argentino. Entonces, ese ataque directo y un desembarco que se esperó hasta último momento no se produjo. Frente a todo esto que yo expliqué así teórico, pero el regimiento mío cambia de posiciones y se transforma en primera línea. Ahora, lo hace cuando los ingleses están ya avanzando, de forma tal que nosotros no tuvimos ni siquiera tiempo de preparar posiciones ni absolutamente nada. De hecho, a 2 semanas nosotros subíamos la munición bajo fuego de la artillería inglesa, digamos, en las narices de los ingleses. Bueno, básicamente es eso, yo lo explico porque por ahí, digamos, en un libro van a seguir cómo son todo el tipo de órdenes y cómo se va encadenando, y por ahí esta explicación no está. Pero bueno, esa es la explicación. Y los ingleses vienen marchando la brigada, básicamente de infantería marina, el comando 40, el comando 45, el comando 42 y los 2 batallones de paracaidistas, y vienen por mar y desembarcan en Bahía Agradable
las tropas de la Quinta Brigada de Infantería, que eran la Guardia Galesa, la Guardia Escocesa y el Batallón de Burke. Donde justamente, por hacer una aproximación directa, son terriblemente castigados por la Fuerza Aérea nuestra, ¿no? Sí, no sé, ¿qué más querés? Marcelo, ¿y cómo era la vida de un subteniente a cargo de una sección en Malvinas? ¿Cómo era la tarea diaria? Preparar las posiciones, que en este caso, bueno, no tenían elemento Zapa, nos ha costado muchísimo. Sí, bueno, la guerra tiene digamos, uno piensa en la guerra y piensa en el momento del combate. En realidad los mayores momentos son de espera, de guardias, de otro tipo de actividades. Cuando nosotros quedamos en Montebuol, mi compañía quedó en un lugar al extremo del flanco derecho, digamos, mirando hacia el mar de mi unidad, y nosotros ahí teníamos una altura dominante, que era el Monte Challenger. Entonces yo lo hablé con mi jefe de compañía y recibí la orden, que de alguna forma provoqué yo, de ocupar posiciones en Monte Challenger. Monte Challenger es un monte muy grande que se estira así como una salchicha, y la vida ahí básicamente consistía, yo tenía 3 grupos de tiradores, 10 hombres cada uno, más un grupo de apoyo, 2 ametralladoras más, y porque no tenía 2, un lanzacohete de Istalaza de 88,9 mm. La vida ahí consistía en salir a patrullar con un grupo, mientras otro grupo daba la seguridad a esta base que habíamos instalado, a esta posición que habíamos instalado, y el otro grupo bajaba a buscar la comida. Para buscar la comida había que hacer unos 3 kilómetros y después subir el cerro, un cerro, no sé, tendrá a partir del nivel del mar unos 300 y pico de metros, pero desde cero, ¿no? Porque, a ver, uno dice, no, este cerro tiene 5.000 metros de altura, pero vos en realidad lo empezás a subir a partir de los 3.500, qué sé yo, ¿no? Bueno, eran cerros, eran montañas. Con lo cual era terrible, porque había que subir eso con los tachos, con la única comida diaria, y era un desgaste tremendo. Y la vida, ¿cómo era? Bueno, generalmente yo me iba a patrullar, uno empezó, bueno, porque esto es importante decir, mi compañía, la compañía C del Regimiento 4, era toda una compañía movilizada. Los 3 jefes de sección de tiradores éramos subtenientes en comisión, los otros 2, el subteniente Pérez Grandi y el subteniente Mosquera, ambos heridos después en los combates. El jefe de la sección apoyo era movilizado de la escuela técnica, después él no cruza las islas y es reemplazado por el teniente Martela, que brinda la vida defendiendo a 2 hermanas. Los encargados de sección, el suboficial más antiguo de la sección, eran movilizados, eran sargentos primeros, sargentos ayudantes. Después los cabos, o sea, cada uno de los jefes de grupo, inclusive los jefes de grupo apoyo, eran todos cabos en comisión. O sea, eran tipos que tenían un año de preparación. Es más, yo tenía uno muy bueno, por cierto, Valdés, que había sido soldado dragoniante del servicio militar, y a los que eran buenos en el servicio militar no hacían el primer año de cabos. O sea que él fue soldado, fue a la escuela de suboficiales, estuvo un mes y ya era cabo. O sea, ni siquiera tenía un año, en realidad tenía un mes. Lo mismo que un equipo, que cualquier equipo, lo mismo que un equipo de trabajo en la oficina, lo mismo que un equipo de fútbol, lo más importante, sobre todo en una organización militar, es la cohesión. Y esa cohesión se da en 2 niveles. Uno que es técnico, por decirlo de alguna forma, y otro que es principalmente humano. Técnico me refiero a que uno, no sé, supongamos
para poner una cosa gráfica, entra a boxes un vehículo en una carrera de Fórmula 1 y vos viste cómo trabajan, uno hace esto, el otro... Milésima de segundo y sí, cambia milésima todo. de segundo, pero quiero decir, eso no es una cosa que vos nos juntamos ahora y cambiamos una cubierta así, eso está practicado, o sea, yo te miro a vos y vos, bueno, en el medio del combate, digamos, a 20 metros del enemigo, yo te puedo explicar lo que quiero que vos hagas, yo tengo que saber qué vas a hacer vos. Claro. Si vos tirás una granada, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo que saber si vos tenías sin munición, ¿qué hago? Etc. Bueno, todo eso no existía porque nos acabamos de juntar. Pero la otra cosa que también es importantísima es la cohesión, como digo, humana. O sea, uno realmente, cuando está en ese momento el límite del combate, esto es la verdad, uno no está pensando ni en la patria, ni nada. Uno está pensando en el tipo que tiene al lado. O sea, todo es como que se vuelve muy primitivo. Uno va a la guerra por ideales, uno va a defender una causa. Pero cuando está en el momento, es otro la cuestión que estás viviendo. Entonces, y uno solamente arriesga la vida por aquello que conoce y que ama. ¿No? En realidad lo expliqué mal, por aquello que ama. Y no se ama lo que no se conoce. Entonces uno, digamos, tiene que haber formado cierto lazo de amistad con sus subordinados, para en ese momento dar la vida. Entonces quizá nosotros esa época anterior a que realmente llegara el combate directo con los ingleses, tuvimos que desarrollar eso, un poco consciente, pero mayormente inconscientemente. Entonces, ¿cómo era la vida en subteniente? Yo estaba muy aislado, porque no tenía, estaba en el Cerro Llanencia, no tenía otro oficial, no tenía ningún compañero, no tenía ningún par, como para hablar de otras cosas. Toda la responsabilidad era mía, yo no tenía que mostrar ni debilidad ni nada. Tuve, gracias a Dios, a un sargento primero, Valdés también, de apellido excelente, que venía de la escuela de infantería, con el cual, digamos, yo logré, digamos, yo me sentía apoyado por él, y aparte era un tipo más grande, no sé, habrá tenido unos 30 años, Valdés, en ese momento. Yo tenía 21, para mí era un viejo. No un viejo, pero un tipo con experiencia. Entonces, yo estaba muy solo. En realidad el mando es solitario. Tomar responsabilidad. Pero bueno, yo ni siquiera tenía con quién hablar, porque estaba solo, con quién hablar de par en par. Pero bueno, tampoco la pasamos tan mal, porque cuando tomamos mate y todo, mis soldados que eran correntinos, chaqueños, eran gente en general muy alegre, así que no era todo pálida. La moral estaba alta. Él estaba alta. Lo que sufrimos mucho eran las condiciones meteorológicas. Claro. Hacía muchísimo frío. Yo para subir al Cerro Llanencia y poder subir, nos llevé todo el equipo. Entonces no teníamos con qué cambiarnos, vivíamos empapados. Comíamos una sola vez por día. Esta comida que yo digo que íbamos a buscar. Y vos fíjate cómo son las cosas. Yo hablo con mi jefe de compañía y posteriormente con el jefe de regimiento, y decimos, mire, yo me voy con media sección, busco la comida para 15 días y yo puedo tener un grupo patrullando, otro dando seguridad y el otro descansando. Entonces hicimos todo ese esfuerzo, cargamos todo, llevamos todo y cuando terminamos de llevar todo era el 31, creo que era el 30 de junio, el 31 recibimos la orden de repear, así que quedó todo ahí. ¿En algún momento sentiste la necesidad, la responsabilidad de levantarle la moral? No, sí, por supuesto. ¿Tenías esa responsabilidad? Por supuesto, sí, por supuesto. Sobre todo te digo, en un principio, por todos estos, digamos, durante mayo, digamos, el efecto de las condiciones meteorológicas fue tremendo. Entonces había que buscarle la vuelta. Y la espera desespera, ¿no? Claro.
O sea, estar esperando en condiciones climáticas adversas, el acoso de la artillería, el poco abastecimiento, Sí, la carencia de... en realidad la artillería nos empieza a tirar al final. Nosotros cuando estamos en el Cerro Challenger no recibimos fuego directo ni siquiera de nada. Sí sabíamos que donde estábamos nosotros hasta Darwin no había nada, excepto el puente que patrullábamos que estaba en Fitzroy, que después lo van a volar. En alguna de los ingleses, lo primero que hacen para recoger información es mandar patrullas del SAS, del Special Air Service, bueno, nosotros en la noche de patrulla sentimos una noche así de lluvia, como era, pasó un helicóptero por arriba nuestro, entonces yo llamo por radio y pregunto si había aeronaves nuestras volando, me dicen que no había ninguna, entonces me voy con un grupo hacia donde habíamos escuchado, digamos, donde nos parecía que había el helicóptero. Entonces en la noche diluviaba y bueno, en un momento escuchamos a pocos metros adelante que dicen Mike. Entonces yo hago la señal de congelarnos, nos despliego, hace una cuestión que es como una emboscada imprevista, digamos, despliego y nos quedamos ahí hasta que amaneció. O sea, no tengo idea si fue 1, 2, 3 horas, sinceramente no. Aparte pasó tanto tiempo que los recuerdos. Lo que sí me acuerdo es que la atención de esperar de que apareciera ahí nomás un inglés, que evidentemente estaban ahí. Y bueno, no, se habrán ido para otro lado, ni ellos no vieron, nosotros tampoco. Cuando amaneció estábamos tan duros por, digamos, estar quietos, bajo la lluvia, con el frío que hacía, prácticamente es como estábamos entumecidos, no nos podíamos mover. Y después, rastrillando el lugar, en un momento a mí se me da, veo algo, la tierra media removida, unas piedras, busco y estaban. Tipos habían estado comiendo en ese lugar, a 2 o 3 metros donde estábamos nosotros. Digo, esto imagínense entre las piedras y todo, y las obras que habían quedado, hicieron un pocito y la guardaron. Después vinieron los ataques aéreos a los helicópteros nuestros que estaban en el Challenger, que era atrás nuestro, y ahí tuvo, digamos, era movido el asunto, porque además en ese momento no había desembarco todavía, la gran cosa era poder bajar un Harrier. Así que, digo, no fue tanta espera que desesperaba, porque teníamos montones de cosas que hacer, montones de cosas que hacer. Y ahí me diste el pie para preguntarte, si bien uno habla de los combates finales del 11 al 14, pero vos los primeros días de junio tuviste combates de patrulla. No, sí. Que varias veces le viste las espaldas, lo viste correr esas pequeñas victorias, como una vez te escuché decir. Nosotros, prácticamente, el regimiento desde el 3 de junio estuvo en combate. ¿Sí? Hay varias acciones, y bueno, esa, la que vos decís, donde nos fuimos a correr, en realidad no es un ataque a mi sección, sino a mi flanco izquierdo. Estaba en las estribaciones del Monte Harriet, la tercera sección de la compañía B, al mando del subteniente Jiménez Corbalán, compañero mío, y ellos son atacados el 8 de junio, y los ingleses toman posiciones que de alguna forma nos dan casi la espalda a nosotros. Yo tenía una posición de cambio, o sea, nosotros teníamos, digamos, varias posiciones, ¿no? Esto pasa para este lado. Entonces, yo tenía en la punta del cerro, yo tenía una posición de cambio, así se llaman, de las ametralladoras. O sea, las ametralladoras pueden tener una posición principal, que es donde vos pensás preverla, posiciones suplementarias que cubren el mismo lugar, pero desde otra posición, por si esa es batida por el fuego, y posiciones de cambio para enfrentar otras amenazas. Yo tenía ahí una posición de cambio, y con los anteojos, con los visores nocturnos, los veíamos claramente a los ingleses mientras combatían con Jiménez Corbalán. Así que yo emplacé al final las 2 ametralladoras en ese lugar y les abrimos fuego, y como yo te decía, los vimos correr. O sea, ellos abandonaron todo el equipo y se fueron. No digo que sea
solo por el fuego nuestro. O sea, nosotros los veíamos bien, porque no nos estábamos viendo, digamos, de frente, nosotros estábamos viendo medio de atrás y de costado. Entonces creo que el fuego fue muy eficiente y aparte, ya te digo, ahí los vimos correr, no fue la única vez, pero digamos, una vez llegados a 2 hermanas, estábamos en primera línea. Y aún el día que no tuvimos contacto con el enemigo era un día de tensión, porque estaban ahí enfrente. Así que la sección realmente, prácticamente, desde el 3 de junio, en realidad es el 31, porque cuando el regimiento se repliega hacia Monte Harriet y 2 hermanas, a mi sección le ordenan ser retaguardia de combate, o sea, por las dudas de que si hubiera algún intento ofensivo inglés, cubrir el despliegue del regimiento. Durante el cumplimiento de esa misión, nosotros fuimos atacados por los aviones Harrier. O sea que ya el 31 fue un ataque ya directo. Ya desde ahí hasta el 14 de junio fueron, digamos, prácticamente 2 semanas de estar en contacto directo todo el tiempo, ¿no? Digo, día más, día menos. Lo cual llevaba su desgaste. Yo al final, el 14 de junio, yo creo que hacía 3 días que no comía. Mira, el otro día yo les mostraba la foto de mi hijo hace un rato. Mi hijo pesa 49 kilos. Yo volví de Malvinas con el peso de mi hijo de 15 años hoy. Gracias, 49 kilos. Gracias por el sacrificio, Marcelo. No, a ver, primero nada que agradecer. A ver, acá en esto quiero ser muy claro. Nosotros tuvimos la suerte o la desgracia o el destino de haber ido a combatir por nuestra patria. Como les podría haber tocado a ustedes, o como les podrá tocar a otros que vengan. O sea, no tiene absolutamente ningún mérito. Es lo que estábamos nosotros en ese momento, era lo que nos correspondía hacer y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Con todos los errores, con todas las cosas criticables que tienen la guerra, digamos, las operaciones argentinas, pero bueno, que se trató de hacer lo mejor posible, pero no hay nada de especial de esto. Es lo que nos tocó vivir y ustedes lo hubieran hecho igual o mejor por ahí. Así que yo esas gracias no las acepto, en serio. Bueno, hay una generación que te admira y te tenemos como un referente dentro del movimiento. Bueno, gracias. Así que tenés que hacerte cargo de ese... Háganse cargo de los Sabemos que no te gusta, que te digamos. Háganse cargo. Sabés que estás allá arriba, ¿verdad? Sí, No, para nada. un modelo de bien nacido para todos los integrantes del grupo. Bueno, gracias, Marquitos, pero en serio les digo, y esto es de verdad. Hicimos lo que nos tocó hacer, era nuestra responsabilidad hacerlo. Es lo que hoy día hace un bombero que se mete en un incendio a rescatar algo, es lo que hace un maestro, un profesor que prepara bien sus clases por encima de lo que tiene que hacer para enseñar a sus chicos, es lo que un médico de guardia de un hospital público hace. O sea, esto es digamos, a ver, es una situación límite, la guerra fue una cosa muy, muy intensa, pero en el fondo es lo mismo que hace cualquiera de ustedes en su trabajo cuando trata de hacer las cosas bien. Fuera de broma se los digo, porque a veces ustedes idolatran mucho. Con el agregado que vos pusiste tu vida en juego. No, por supuesto, y muchos la brindaron, ¿no? Muchos la brindaron. La otra vez yo hablaba con el padre Martínez Torres, que es el que trae la bandera de mi regimiento, y él me llamó hace poquito porque yo le contaba que el 12 de junio al amanecer nosotros habíamos quedado en una posición que si, digamos que la verdad que era para que nos aniquilaran sin ningún tipo de posibilidad de hacer nada a los ingleses. Y en ese momento nosotros rezamos con toda la fuerza y vino no neblina, vino una niebla donde no se veía nada, empezó a nevar y nosotros nos pudimos evadir de la cara de los ingleses. Y yo
digamos, yo presiento, yo estoy convencido, no tengo ninguna prueba, que fue la Virgen que nos sacó de ese momento que no tenía otra solución. O hubiéramos muerto ahí acribillados porque no teníamos cubierta, digamos, estábamos totalmente expuestos en un bajo. Y yo eso sí lo puedo decir, realmente tuvimos poquísimas bajas comparado con lo que deberíamos haber tenido, no sé. Y no es que no tuvimos bajas, mi sección tuvo casi el 68%, pero digo, hay cosas que uno no se explica como no estamos todos muertos, sino es por alguna especie de intervención sobrenatural, porque no, hay cosas que no se explican. Digo, para poner ejemplo, no sé, el tiro en el cuello del teniente Priego Vizosa, ¿no? O sea, es rematado con el fusil acá y el proyectil queda soldado a la cuenta del Rosario y con un tiro en la nuca no muere, ¿no? Cosas increíbles, pero bueno, no se pregunten. No, o sea que yo siempre charlo con los chicos que nosotros podemos leer infinidad de libros, ver testimonios, documentales, pero nosotros no estuvimos ahí, nunca vamos a sentir. Y a mí lo que me pasa cuando te escucho, te veo, te leo, es que vos lográs transmitir esas sensaciones que tuviste. A mí me quedó muy grabado, y te lo digo siempre, un testimonio tuyo, dijiste que cuando vos viste las bayonetas con el brillo de las explosiones, que te quedaste helado, pero no te quedaste helado. A ver, Te faltó tirar con piedra, y no voy a entrar en detalle porque sé que no te gusta. Hay como diferentes facetas del miedo, ¿no? Sí. Primero caen tiraban los Harry esa bomba de 1000 libras que hacían un boquete que era 4 veces este ambiente, y yo, terrible. Después empieza a tirar la artillería. Y uno cae una explosión a 100 metros y uno se tira cuerpo a tierra. Después uno se empieza a acostumbrar, ya el silbido, te dice, esta cae ahí nomás, y ya se hace el canchero. ¿Y qué hago? No, quiero preguntar. Sí. Aunque a él no le guste, para la gente que va a ver el video, Bueno, lo ¿por qué no contás bueno, en detalle algunas cositas? Marcelo, ¿sí? Cuando vio esas bayonetas brillando de la tercera brigada, del batallón 42 era El 45, el 45, perdón. perdón. No se quedó de lado. Tiró con MAC, tiró con FAL, tiró con FAP, con PDF, con granada de mano, le faltó agarrar una piedra y tirarla. Yo sé que no te gusta, pero... No. Pero a ver, se combatió en el cerro Dos Hermanas se combatió. Y además, yo les voy a contar, yo creo que Federico alguna vez a vos, creo que te lo conté. Bueno, ustedes conocen la anécdota esta con Nick Taylor. Sí. Esas son las preguntas que vienen de... Cuando vamos al cerro solos y estuvimos en el lugar donde se realiza el combate de día, es, digamos, entre donde estaban ellos y estábamos nosotros, había una distancia que oscilaba entre los 50 y los 70 metros, ¿sí? Es como si esa hubiera sido la cancha donde se jugó el partido, por hacer alguna analogía. Y nosotros resistimos ahí 3 horas y media. Si vos caminás 70 metros, seguramente vas a caminar 70 metros en 1 minuto y 50 en 30 segundos, caminando. Esa era el tiempo hacia la muerte, era el tiempo a estar cara a cara a 1 metro del enemigo. Y aguantamos 3 horas y media ahí. No solamente aguantamos, Nick Taylor me contaba que en un determinado momento nosotros los teníamos aplastados, dominados por el fuego. Él lo decía en inglés, pinned down. Y dice que en un momento él estaba con sus otros 3 camaradas, su equipo que eran 4, ya, digamos, quebrados, por decirlo de alguna forma, y su encargado de sección, en su oficina de encargado de sección, los sacó a patadas de ahí y les hizo armar bayonetas, encarar bayonetas. O sea que hubo algún momento del combate, inclusive
dicho por los británicos que impusimos nuestra voluntad. Ahora, cuando yo lo vi esto después de 30 años, primero me parecía imposible que hayamos podido aguantar tanto tiempo en un lugar digamos, a tan corta distancia de los ingleses. Tantas horas, 3 horas y media aguantamos en ese lugar. Y bueno, y esto otro que yo te digo, que en ese momento Nick Taylor, que bueno, aparte de ser un Royal Marine, él después hace cursos y es incorporado al SBS, al Special Boat Squadron. Quien conoce algo de cosas militares siempre escucha hablar del SAS, y muchos dicen que el SAS es la fuerza especial más profesional del mundo. Bueno, los únicos que son mejores que los del SAS son los del SBS. Y él como SBS participa en las campañas del Golfo, en Irlanda del Norte, en Afganistán, y termina su carrera operando en Uzbekistán. Y él me dijo, solos y sin necesidad, pero yo lo comparto con ustedes porque a mí me llenó de orgullo, dice que los únicos soldados que a él le hicieron tener miedo y los únicos soldados que respeta es a los soldados argentinos. Y no lo dice por los nombres específicos de los que combatieron ahí. Ese es el soldado argentino. O sea, todos son los argentinos. Quiere decir que cuando nosotros ponemos ganas y ponemos corazón y ponemos fuerza, podemos hacer las cosas muy bien, ¿no? Es increíble que ese mensaje lo dé el enemigo cuando en la misma Argentina, cuando se trata de la guerra, del único que se habla son de las miserias, que obviamente las hubo, ¿no? Como en toda actividad humana. Pero se habla de todo lo negativo, y no, fíjate qué grande esto, ¿no? Que este inglés rinde homenaje, de alguna forma reconoce a ese soldado argentino, y dice, bueno, fue el único tipo que yo respeto, el único que me hizo tener miedo, que casi me gana, fue el argentino, no fue ni el iraquí, ni el afganí, ni el talibán, con tanto que leemos, bueno, no. Y además eran soldados, como yo dije antes de mi compañía, que no habían terminado la mayoría su instrucción básica. Yo no lo dije antes porque me fui por las ramas, pero en mi sección solamente los sirvientes de las armas pesadas, o sea, las ametralladoras MAR, el radiooperador, el apuntador del lanzacohete y algún apuntador de FAB por ahí, eran de la clase 62, los demás eran de la clase 63, tenían 3 meses de instrucción. Entonces, miércoles, hay que considerarlo eso también, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Ya que hablas de lo que te dijeron, lo que te dijo Nick Taylor de los soldados, ¿qué nos puedes decir de tus soldados? ¿Recordás nombres? No, por supuesto, yo tuve soldados buenísimos. Por ejemplo, los 2 apuntadores de ametralladora eran 2 soldados clase 62, Castillo y Canteros. Cantero es famoso porque se lo ve por la regresando foto a Puerto Argentino, sí, con la foto de la Virgen en la culata sí, de su mar. Castillito, un soldadazo. Mi estafeta, alegre. Bueno, el soldado condecorado al valor en mi sección, que es Eduardo González, con el que estuve hace unos días, que a mí particularmente me salva la vida, pero corajudo como pocos. Y la verdad que, digo esto que estoy nombrando, Leiva, Minio, sé todo, a ver, en realidad no tendría que nombrar ninguno por miedo en general, sí, a olvidarme de alguien, pero los soldados estuvieron muy por encima. ¿Qué es eso? ¿El whisky?
porque yo no tomo, te iba a decir, muy por encima de la preparación que habían recibido, muy por encima. O sea, digamos, no sé, hicieron cosas para las cuales no estaban preparados realmente. Lo cual también habla de que si hubiera ido preparado, o sea, yo no estoy dejando de reconocer los problemas que el sistema de movilización tenía, ¿sí? Otro tipo de problemas. Otras compañías del regimiento o de otros regimientos fueron con todos sus soldados clase 62 y con una cohesión que mi compañía, la compañía C, no tenía. O sea, tampoco se puede generalizar. Yo siempre cuando hablo de Malvinas digo que vos tenés tenés una guerra por cada persona que fue. Objetivamente, porque no es lo mismo el combate de infantería que el que está tirando 10 kilómetros para atrás con un cañón. Es diferente. Es diferente el que viene en un avión a ras del mar con el vidrio empañado por la sal y se enfrenta a un montón de misiles que pasan y sobre eso tiene que apuntar y meterle la bomba a una fragata. ¿Sí? Es otra realidad. Es otra realidad la del marino que estaba en el Belgrano y su guerra fue estar muriéndose de frío a la deriva en el Mar del Sur, ¿no? Son todas cosas que objetivamente son diferentes. Pues son diferentes. Ahora, además de eso, vos tenés que la misma experiencia que cada uno vivió, la vivió diferente. Entonces, a uno le impresionó una cosa, a otro le impresionó otra, a alguien le dio miedo esto, alguien padeció más esto y alguien no lo padeció. Entonces, digamos, yo en ese sentido creo que todas las vivencias de todos son lícitas. Ahora, lo que a mí siempre me molestó y fue una cosa que critico terriblemente en todo ese proceso de desmalvinización que hubo, fue el hacer hincapié en situaciones o en testimonios que eran negativos, a lo cual agrego, la mayoría de los cuales eran inventados. Porque acá, y vos fíjate eso, ¿qué ocurre con los soldados que entraron en combate? Los soldados que entraron en combate se sacaron las ganas también. Porque toda esa espera que vos me decías, también nosotros pudimos devolverles. Nos habrán derrotado, pero le devolvimos. Ahora, hubo gente que por ahí estuvo en Puerto Argentino, que lo más grave que era la hora que estaba fuera de la casa haciendo guardia, no como nosotros estuvimos 2 meses a la intemperie, y además no pudo tirar un tiro. Entonces cuando volvió, algo tenía que contar. Lo digo, me hago cargo de lo que digo, yo creo que es así. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, siempre como pasa ahora hay algún cazador de indemnizaciones, como pasa en el Regimiento 5, que empiezan estas acusaciones sobre torturas en Malvinas que son una vergüenza. Por eso, y siempre la política está presente, ¿viste? Alejandro. Claro, porque, ¿qué ocurre? En principio, hasta el jefe del regimiento, que terminó siendo el general Mabragaña, una excelente persona, ella está muerto. Entonces se la agarran con los cabos y los subtenientes. Y dicen que torturaban a sus soldados porque no les daban de comer. Ahora, cuando hoy hablamos de la aproximación indirecta y esto, cuando Bahía Fox, Puerto Yapeyú, queda separado, no hubo más posibilidades de mandarle abastecimiento. De hecho, hay 2 barcos que son hundidos por llevarle comida. Ahora, en vez de hacer responsable a los ingleses de que no comieran, inventamos que nosotros torturábamos a nuestros propios soldados, lo cual, digamos, es tan ridículo, es tan burdo.
Ahora, sin embargo, esta causa que viene del año 2012, sigue. Inclusive, por eso digo, al fin uno termina hablando, la gobernadora Vidal es querellante en esta causa. O sea, cosa ridícula. Pero que evidentemente tiene finalidades políticas. Entonces, ¿qué hay que hacer contra esa gente que inventó estas cosas? Digamos, porque también esos son veteranos de guerra. Por supuesto que son un puñadito, pero no estuvieron en aquel momento a la altura de las circunstancias, y lo que es peor, todavía no lo están ahora, porque faltan a la verdad, mienten, ensucian, y atrás en realidad lo único que hay es ver si pueden conseguir unos mangos más y que le den alguna indemnización por algún delito de lesa humanidad. Ahora, eso es lamentable. No sé, me perdí. No sé. No, está muy bien la aclaración. Perdón, no puedo. está bien, nosotros te seguimos. No, esto venía por el hecho de que digamos, hay situaciones objetivas de combate que son totalmente diferentes y además subjetivamente uno las vive cada uno a su manera. Es más, a uno le queda un recuerdo de una cosa, a otro de otra. Entonces, además estamos ya todos medio viejos. Entonces, como estamos medio viejos, a veces armamos las cosas cuando nos juntamos y entonces uno se va acordando de otro y entre todos más o menos armamos. Hay cosas que uno se ha olvidado con el tiempo. Bueno, no sé. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quieren sumar? Regresar, Marcelo, a Malvinas, ¿después de cuánto tiempo regresaste? Y justo para los 30 años, ahí cuando me encontré con un ¿Cerraste una etapa personal? ¿Cómo fue ese momento? Mirá, yo siempre, yo estaba en Malvinas, ya prisionero, y dije, yo acá voy a volver. Y lo escribí en aquel momento, dije, aunque sea como turista, pero voy a volver. Yo respeto profundamente, es la posición, por ejemplo, de Juan José Gómez Centurión, de decir, yo no voy a ir a las Malvinas mientras haya ido otra bandera, no me va. Bueno, no, que la respeto muchísimo. No, yo quería ir. Quería ver de vuelta los lugares, porque después de tantos años hay cosas que parecen de ensueño. Sí. Era así como yo lo recuerdo. Bueno, y ahí, por ejemplo, descubrí al volver cosas que me impactaron. Por ejemplo, las distancias. Yo tenía todo compactado. Todo compactado. Entonces, ir de acá a acá, cuando empecé a ver lo que eran las distancias que patrullábamos por día, yo dije, miércoles, qué bárbaro. A ver, yo no me había parecido que era tanto, sobre todo ni en lo que era subir los cerros. Yo lo hacía 3, 4, 5 veces, porque está bien, tenía 21 años y cuando fui, justo para los 30 años, tenía 52, 51, 52 años. 51. No era lo mismo. Pero de todas formas, miércoles dije, che, no era broma esto. Era un lugar jorobado para hacer la guerra. Ahora, pues la guerra es jorobada en cualquier lugar, porque enseguida todo se transforma en barro, todo es... Pero bueno, ahí las circunstancias, las condiciones meteorológicas eran realmente complicadas. Yo, el 14 de junio, la sensación térmica era de menos 17 grados y estábamos empapados. Entonces, yo la otra vez me agarra en invierno, se me agarra la lluvia, y me meto ahí en el subte y ahora digo, miércoles, pensar que allá nos pasábamos los días, las semanas así, y yo estoy ahora molesto porque me agarró, me empapé y hace frío, porque por supuesto no hacía menos 17 grados. Entonces también uno empieza a darle valor a eso. Sí. No, y aparte mal comido. Mal comido. El frío Ojo, cosa que también es hay que extenderlo al ejército británico, ¿no?
que además los paracaidistas y los infantes de marina, antes de combatir se caminaron 120 kilómetros de turba. ¿No? Por eso yo digo, nosotros peleamos contra la mejor infantería del mundo. ¿Y la primera emoción, Marcelo, al pisar la isla después de 30 años? ¿Qué fue lo primero que...? Yo estaba contento. Feliz. Yo estaba contento, sí. Me encantaría volver con mis camaradas, hacer una carpita y dormir a la noche en el cerro. O sea, es que yo le decía a dos hermanas sur, era nuestro castillo, yo lo sigo, ¿sabes cómo lo veo? Es un ridículo lo que voy a decir, pero ¿sabes cómo lo veo? Como, viste, cuando vos, no sé, como vos ves a tu casa, a una cosa, en realidad no tu casa, o si tuviera un baldío pero que es de tu propiedad, que vos lo escriturás. O sea, que lo siento como mío. Ahora, no iría a Malvinas como viaje de placer. O sea, no en un crucero, en una cosa. No, porque hay gente que lo hace y está totalmente lícito que lo haga. Esto es muy... a mí... Es más, no me importaría, digamos... No sé si ir hasta ni siquiera con mis hijos. A mí me gustaría volver con mis camaradas. Sí, eso sí. ¿Y eso, pero sería cerrar sí. una etapa, digamos? No, yo creo que... A ver, yo no tenía nada que cerrar. No, sinceramente, digo, estuvo buenísimo volver, pero no sé si era cerrar. Hay gente que necesita cerrar historia, hay gente que necesita ver al que le salvó la vida, digamos, historias personales. Yo la verdad que no la tuve. Digamos, no es algo que a mí me haya tocado. Y contar la experiencia cuando, no me acuerdo cuando te la escuché decir, en el aeropuerto cuando volvías, cuando te revisaban la valija. Ah, esa es muy graciosa. ¿La conocen? Sí. Porque yo cuando estuve en las posiciones me traje pedazos de estaca, hasta una manta, proyectiles, inclusive yo recuerdo que en un momento en el combate un proyectil de mortero iluminante que hace una luz con un paracaídas y cayó ahí al lado y no encontré la cola del proyectil. Está en mi casa ahora, sí. Quiero ver eso. Me agarré todo, tierra, bueno, sobre todo proyectiles, que después hicimos una pavada, porque yo le di todos los proyectiles ingleses a Nick Taylor y él me dio todos los argentinos, la puse una pavada, porque ahora tengo todo argentino en vez de tener vainas servidas inglesas, pero bueno, el hecho es que cuando me vuelvo en el aeropuerto que nací a Malvinas, vos vas caminando y tenés un montón de vitrinas que te pone un proyectil y dice, esto no se puede pasar, y videos que te ponen esto no se puede pasar, y carteles, y cuando pasa todo eso parece que hay como un museo, como vitrinado te dice, ¿ves? Esto, caja así, no, y yo traería, qué sé yo, 50 cosas, 30, de las que estaban diciendo. Una banda 12 como hacer en el cuello. Todo lo que encontré de proyectiles, de todo. Los pedazos de mortero, pedazos de esquirla, de lugares donde exactamente había estado yo. Equipo, bueno. Y volvíamos junto con, se nota que había habido una agencia, algo que había mucho turista canadiense. Entonces ya me imaginaba, ¿viste? El argento que por supuesto... Es imposible no hacerse el tarado, que no hablara inglés, aunque vinieras de Ganímedes, era claro que eso no se podía pasar. Y yo lo que no era el problema que me lo sacara, voy a dejar, vamos a quedar para miércoles frente a todos estos turistas canadienses que había. Y entonces, cuando uno, viste, vas a un aeropuerto que te revisan, pasás cuando sale el que estaba adelante, me voy a hablar con el que revisaba. Digo, mire, yo todo esto que dice que acá que no se puede pasar, yo tengo absolutamente todo y más. Digo, pero yo soy veterano de guerra. Digo, le aseguro a usted, controle, que nada de lo que me estoy llevando
va a poner en riesgo la seguridad del avión. Y bueno, y de última estoy llevando un pedazo de las cosas. Y el tipo me mira y me dice, mira, yo también soy veterano de guerra, fui paracaidista, combatí en Darwin, y en Darwin conocí a la que es mi mujer. Cuando termina la guerra, cumplí mi contrato, no me acuerdo, me dijo 1, 2, 3 años, volví, me casé y ahora estoy trabajando esto. Así que yo te entiendo perfectamente, pasa todo. Paso y después había otro control, y yo en el otro control traía un encendedor igualito de este, todo barato. Me armaron un escándalo, los otros me lo hicieron dejar. Y dije, bueno, le firmamos un papel, digo, esta porquería, llévatela. Y yo decía, no, y me traía de todo. Y ahí tengo en casa. Qué bárbaro. Bueno, vos sabés que le llamaba la atención, y le llamó la atención a Nick Taylor y y en general a los británicos, que todos los argentinos hacemos lo mismo y nos traemos tierra. Y yo le dije, nos miran como diciendo, ¿cuál será la cosa? Digo, lo llamo porque a mí sí me parecía, yo traje de mi posición, del pozo, de tierra. Y ahí está. Tierra, algunos traen agua también. Yo lo que cuando fui lo que traje es tierra, agua, caracoles, cerqueritas. No pudieron pasar munición y eso no te dejaron. No quise traer yo. No porque tuve miedo. Pero viste cómo es, como yo contaba. Sí, te ponen todo. En realidad esas son cosas que le requisaban a la gente que se la quiso llevar. Sí, no te la sí. ponen a buscar y la ponen ahí. Lo que lo muestran es. Mira. Claro, cosas que sacaron de cosas que Sí. Pero yo traje para dar a la gente que por ahí no puede ir, o no pudo ir. Yo no me quedé con nada. Todo. Además, lo único que me queda es un vaso así de cerveza, de pinta, llena de arena, de las mira. playas, que se la prometía a Marcelo Perro Loco, que está allá en San Luis. Mira. Y cuando lo ves, ¿verdad? Pero lo único que me quedó después se ve todo a gente que no pudo ir por H por B. Porque me han preguntado, ¿para qué se traen tierra si es tierra nuestra? ¿Qué sé yo? Y yo porque es lo único que le puedo traer a alguien de allá. ¿Qué le voy a traer? No lo voy a comprar algo en el shopping que tiene. No solo tenemos turba que nos diste vos, ¿eh? ¿También? Mira. Ni me acuerdo. Es Tierra Santa. Es Tierra Santa. Es Tierra Santa. Sí, porque eso es el pedazo de nuestra patria que está ocupada por una potencia extranjera, ¿no? Mal ocupada. Y cuando fui a Dos Hermanas, no me acuerdo cuál de las dos, arriba de todo, en la parte más alta, una de las puntas, hay una cruz y hay un cajón de munición que está ahí. En mi hermana, en mi castillo. Ahí está. Y lo abrís, hay un libro y la gente que firma, y abro así el libro con el collar y estaba la firma de Marcelo. Pero yo me había olvidado de ¿Cómo eso. queda eso en la intemperie? Está No, guardado. es que se guarda claro, Claro. como si fuera una caja de herramientas de metal, pero Claro. más grande, ¿no? Sí. Y No, está impecable. Se puede hacer. Y lo firmamos con el collar de la parte fin, ¿no? sí. Te iba a contar. Bueno, ellos tienen esas cosas los ingleses que arman ellos. Ahí justamente están los 4 soldados caídos ingleses en ese Ahí sí, está bien. Entonces Giovanni y Filman son muy respetuosos en eso. Marce, Sí. ¿cómo ves el futuro de Malvinas? Bueno, a ver. ¿Qué pregunta? Bueno, Malvinas no solamente es un territorio nacional, sino que eso mismo está reconocido y contemplada su recuperación en la misma Constitución Nacional. O sea, hay una expresión clarísima que excede lo legítimo, excede lo histórico y que queda hasta normatizado en la ley fundamental de la nación, que es la Constitución. Ahora, vamos a lo práctico. Absolutamente todos los gobiernos desde el año 82 en adelante han tenido una política de entrega total con respecto a Malvinas. Puede ser que algunos, como el gobierno de los Kirchner, se haya llenado la boca, pero en acciones concretas fue tanto o cuanto más entreguista que todos los demás.
la desmalvinización por un lado, que su principal artífice fue Alfonsín, la firma del Tratado de Madrid de Menem, que es un verdadero Versalles, es una verdadera capitulación, y de ahí en adelante. Para recuperar Malvinas, por supuesto, no solo tenemos que recuperar nuestro país, y nuestro país tiene que ser un país ordenado y asumir el futuro, no sé si de grandeza, pero el futuro que se merece en base a todas las riquezas que tiene como para poder, digamos, ser un país desarrollado. Ahora, concretamente nunca lo va a lograr si no tiene una política agresiva con respecto a Malvinas. Siempre lo que se ha tratado de hacer es darle el gusto a los ingleses. Desde el canciller de Menem, Vitela, que pretendía ganar la voluntad de los británicos, aparte regalando el osito de peluche, los famosos Winnie Pooh, a todo tipo de concesiones, como ahora acaba, digamos, como Macri con respecto a los vuelos. A los ingleses hay que hacérselas difícil. La defensa de sus islas y las comunicaciones de sus islas, de nuestras islas, ¿no? Pero digamos de lo que ellos ocupan, debe costarle lo más caro posible. Entonces, ahí hay que ser intransigentes. Podemos hacer un paraguas para otro tipo, no sé, si nos quieren comprar soja a los ingleses se la vendemos, no hay ningún problema. Ahora, con Malvinas hay que ser duros, radicalmente, tener una política contraria radicalmente a toda la que se ha venido aplicando. Nada de, no, porque si quieren que... Por supuesto, se pueden admitir razones de cuestiones humanitarias. Si hay alguien que se está muriendo y solamente lo pueden operar en la Argentina, obviamente lo cortés no quita lo valiente. Esa yo creo que sería la única excepción. Después, ni estudio, ni tratar de conquistarlos ni vuelos, ni nada. Lo mismo en todos los acuerdos comerciales. Si nosotros los aceptamos como socios comerciales frente a terceros, por ejemplo, hacer una concesión ante los japoneses o a lo que sea, tampoco, no es así. Y la otra cuestión es nuestra capacidad defensiva. O sea, toda mención a Malvinas que hace un político va acompañada de las vamos a recuperar por medio de la negociación. Yo no estoy haciendo un llamado a ocupar militarmente las Malvinas el año que viene, pero esto no es así. La amenaza tiene que existir. Si vos vas a una negociación, por ejemplo, una mediación judicial, a discutir algo, si yo sé que vos no me vas a demandar, ¿para qué voy a arreglar? ¿Qué estás haciendo? ¿Un blef? Ahora, si yo digo, bueno, y está bien, arreglamos ahora y me evito un juicio. Ahora, si vos me estás avisando que no me vas a hacer juicio, yo no te doy con eso. Tiene que haber cierta intimidación, ¿no? Pero por supuesto, entonces, el factor militar debe ser un factor que el factor diplomático tenga en cuenta. Esto no es justamente no es un llamamiento a la guerra. Es decir, ahora, por el otro camino no va a ser nunca. Entonces, en la medida que vos tengas una amenaza o puedas ser una amenaza militar, a los ingleses les va a salir más caro porque tienen que tener más tropas, a los ingleses les va a costar muchísimo más y vos estás en una mejor condición de negociar. O sea, vos siempre se negocia más desde una posición fuerte. Los tipos saben que nosotros en 24 horas le ocupamos las Malvinas y bueno, vamos a seguir manteniendo esto. Ahora, no se puede renunciar, el Estado no puede renunciar de antemano a cualquiera de los medios que tiene dispuestos. Esto es como si vos vas a hablar con el vecino que, no sé, no arregla el baño, a vos vas a hablar bien. Si lo podés solucionar y todo bárbaro y nos comemos un asado a la noche, espectacular. Ahora, si vos te encontrás como un energúmeno, vos no le podés decir, sí, pero yo voy a venir siempre, nunca le voy a ir a hacer la denuncia a la policía. Esto es lo mismo.
mucha voluntad. Y además, yo creo que hay que aprender de los errores. O sea, si una cosa durante estos últimos 40 años no funcionó, bueno, me parece que es elemental decir, bueno, vamos a intentar otro camino. Y en esto realmente, absolutamente todos los gobiernos, más allá de las palabras, no han tenido una política coherente y una política patriota con respecto a Malvinas. ¿Puedo hacer una pregunta? Aunque me imagino la respuesta. ¿Qué opinas del servicio militar obligatorio en Argentina? Bueno, tiene buenísima pregunta eso. Tiene sus pros y sus contras. Después de haber tenido soldados voluntarios, profesionales, quien ha tenido soldados profesionales voluntarios, nunca va a querer dar vuelta al servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque el servicio militar obligatorio te obligaba todos los años a hacer lo mismo. Y cuando terminaba recién el año y vos tenías las cosas listas como para pasar a otra cosa, se acababa y empezabas de vuelta. Entonces, no hay ninguna duda que desde el punto de vista operacional, o sea, de la eficiencia militar, el servicio militar voluntario es ampliamente superior. Ahora, tiene efectos negativos también. ¿Cuáles son? No tenés reservas, o sea, no podés movilizar. Y además, las Fuerzas Armadas y la sociedad en general pierden contacto. Entonces yo soy de opinión de que debería existir un tipo de servicio militar combinado, donde la fuerza de despliegue rápido, digamos, lo que operacionalmente es necesario, los núcleos, el núcleo me refiero al core, a la espina dorsal de las organizaciones militares, esté conformada por soldados profesionales, voluntarios, pero haya un espacio para el servicio militar obligatorio. Como se preveía por sorteo, donde se igualan todas las clases sociales, donde el que viene de la ciudad y la universidad aprende en el terreno, aprende realmente a valorar el que sabe, no sé, ¿cómo se llama?, cuerear una vaca porque no tiene ni idea, y donde se da cuenta que por más conocimiento que tenga, este otro chango del campo sabe muchísimo más que él, y donde a su vez el chango del campo aprende un montón de cosas. Se lograba una integración social que solo los que la pasaron te pueden decir. Y además es totalmente democrática e igualitaria, porque para todos es igual. Ahora, además de eso, que por supuesto debería estar, debería ser por sorteo y quizá el cupo sería muchísimo menor que el de antes. Además de eso, también debería haber algún tipo de voluntariado, no del voluntariado profesional, sino del que quiera hacer el servicio militar en determinadas cuestiones que son, que para un chico de 18 o de 20 años pueden llegar a ser aventuras, de forma tal de aprovechar determinadas vocaciones deportivas de la juventud, por ejemplo en paracaidismo, andinismo, motos, que son tremendamente usados, por ejemplo hoy día en la lucha antitanque, montaña ni hablemos, ¿no?, esquí, todo, donde vos podrías tener a alguien que, a cambio de alguna exención impositiva, o lo que sea, vos podrías hacer que alguien que quiere, por ejemplo, que sea esquiador, tenga un servicio militar voluntario, pero no profesional, por un determinado tiempo. Yo creo que con eso se mantendrían reservas, primero se daría cumplimiento a un ideario constitucional de igualdad con el servicio militar obligatorio.
mantener la eficiencia del servicio militar profesional como está hoy, y además ponerle este factor que en muchos países juega un rol muy importante, de gente que es voluntaria, que quiere porque es paracaidista, porque le gusta, porque el tipo es ingeniero, pero tiene tiene ganas, le gustan determinadas cosas. Como hoy se hace, por ejemplo, en el CUFOR, en el curso de oficiales de reserva. Gente que se pierde fin de semana por medio para ir y recibir instrucción militar por vocación. Por supuesto que esto, digamos, debería estar limitado por una cuestión presupuestaria, o sea, no podrías tener un ejército, no sé, 100.000 como había antes, conscriptos por año, porque además ya tenés soldados voluntarios, entonces tenés 10.000, pero ¿qué hace una red? Y al que le tocó, porque es una cuestión igualitaria, es una carga que impone el artículo 21 de la Constitución, y además creo que se volvería también a una relación muy importante entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, que solamente con el soldado profesional quedan aislados. No sé si te contesté. Sí, bastante completita. No sé, chicos. ¿Una pregunta? Los últimos días de las islas. Lo que fue el repliegue desde Dos Hermanas, desde tu bastión, Dos Hermanas, a Sapper Hill, ¿cómo fue dejar ese bastión y...? No, se nos corrieron a patadas. Sí, fue... Realmente nosotros, en combate el 11 de junio se generaliza en la posición, o sea, llegamos a combatir cuerpo a cuerpo contra los británicos, y por un sendero entre las piedras es como que pudimos evadirnos. Yo reagrupo aparte de mi sección ahí los que había quedado, hay soldados que se repliegan solos, hay soldados que mueren en sus puestos. Yo, de hecho, me quedé último con una ametralladora protegiendo el repliegue de la sección sobre ese camino. Muchos años después, hablando, siempre me enteré que había uno que fue para otro lado y que yo no había sido el último. Yo ahí estaba teniendo una ametralladora, MAG. Cuando de repente veo que vienen por mi derecha dos ingleses, saco la ametralladora, imagínate que fuera como una piedra como esta mesa, y la pongo para tirarle a estos ingleses, y la ametralladora se me traba. Yo estaba tratando de destrabar la ametralladora cuando sobre la mesa aparece un inglés. O sea, trepa. El tipo mira hacia adelante, pero claro, no me ve porque yo justo estaba ahí abajo. Si yo hubiera estado tirando, y no, fíjate cómo son las cosas, cómo se conectan. Si yo hubiera estado tirando, me acribillaba ahí a 2 metros. Cuando yo veo así, levanto y al lado tenía el fusil. Agarro el fusil desde abajo, pero por los nervios, al sacar el seguro, en vez de poner en repetición, se nota que se me debe haber ido el dedo y lo mandé en automático. Entonces, cuando le tiro, yo esperaba salir un tiro, pues ya me hizo así 220. Pasaste cargado. Y el tipo se me cae hacia arriba mío. Que yo siempre dije, no sé si le pegué un susto bárbaro y se desmayó, si le metí 20 tiros o no le metí ninguno, no sé. Porque ya estaban todos ahí. Así que yo me empiezo a arrastrar. Y la ametralladora quedó ahí. Y bueno, me reúno con el grupo de soldados que me estaba esperando y algunos de los suboficiales, y de golpe vemos que un grupo de ingleses se viene hacia donde estábamos nosotros. En el momento que yo iba a abrir fuego, uno de los cabos me dice, no le tiren, mi subteniente, son argentinos. Y en argentino era el subteniente Silva, que se replegaba y que se iba directo hacia donde estaban los ingleses. Así que lo dejamos pasar, lo agarramos, lo metimos en el pozo, en un pozo natural, como si fuera una explosión, pero era natural donde estábamos. Ahí es donde yo conté después que empieza a amanecer y nos pudimos evadir y nos fuimos hacia las posiciones argentinas conocidas, que eran en Monte Tamblo, donde estaba el Batallón de Infantería de Mañana 5. Ahora, había había fajas minadas y no sabíamos dónde estaban las minas.
Así que lo que hacíamos era ir por todos los lugares donde había como río de piedras, que con el frío que hacía esa madrugada nevada, era todo hielo, entonces nos pegábamos unos porrazos de aquello. Bueno, de hecho, hace lo mismo Jiménez Corbalán y pisa una trampa explosiva. Nosotros nos turnábamos, Silva y yo, para caminar adelante y con los soldados atrás. Y así llegamos a Montetamlo, bajo fuego de artillería. Y bueno, ahí también estas cosas del destino. Mis soldados, a ver, unas 3 horas antes, 4 horas antes del ataque de la Guardia Escocesa, a mí me anda a llamar, que lo conocí este año, al jefe de la compañía nácar del BIM-5, no me sale Villarraza. Lo conocí este año en un acto, en el de rugby, en el centro naval. Que hablamos de rugby. Y me llama y me dice, y yo concurro con Soldado Alegre, que era mi estafeta. Y me dice, mire, hay una sección del Regimiento 4 de Infantería en Monte Williams, cuyo jefe de sección cayó herido, usted se va a hacer cargo de esa sección. Así que los soldados míos que habían venido al Monte Dos Hermanas quedan a órdenes de Silva, en el lugar donde hubiera estado yo esa noche, y yo me voy al Monte Williams. Cuando llego al Monte Williams no encuentro a nadie. Bueno, ahí ¿qué había pasado? Ese era justamente el herido, era Jiménez Corbalán. Y la gente que queda ahí sin conducción se repliega a Puerto Argentino buscando su regimiento, ¿no? Así que yo no veo nada, y en eso, con los anteojos de luz residual, veo una pequeña luz, y me dirijo hacia ese lugar, que era la carpa, la posición que tenía la primera sección de la compañía nácar del BIM-5, y ahí nos quedamos, en primera línea de vuelta, pero a unos, qué sé yo, 700 metros, 600 metros del lugar, no sé, 500 metros del lugar donde se produce el combate, digamos, central. Esa noche, primero nos atacan a nosotros, pero en un ataque secundario, los rechazamos, no en combate directo, por el fuego. Y bueno, en un momento se acaba el combate, nosotros sabíamos que había habido un contraataque argentino y creímos que se había restablecido lo que llamamos el límite anterior al campo principal de combate, o sea que que estaba restablecida, pero no era así. En realidad Montetamblón había caído en manos de los ingleses. Esa noche, una anécdota graciosa, hay un soldado Dos Santos que estaba con Silva, que se viene arrastrando hasta nuestras posiciones, y fíjate esto también, ¿no? Como son relativos los recuerdos. Yo recuerdo un tipo grandote, pero grandote, así, ¿no? ¿Viste? Como decir, un urso. Que viene y se mete en el pozo. Esto sí, la infantería marina había tenido tiempo de preparar posiciones, y había posiciones, el pozo de Zorro bien hecho, aparte excavados muchos con máquinas viales. Y entonces él me cuenta que había muerto, que lo había matado a Silva, y que era uno de los pocos que había podido escapar. Bueno, pasaron los años, y ahora, no sé, 5, 6, 7 años atrás, en la reunión que hacemos los veteranos de guerra en Montecaseros, viene un gordito peticito, más petizo que yo, lo cual, digamos, hay que ser más petizo que yo. Me dice, mi subteniente. Me dice, ¿no se acuerda de mí? Usted no se acuerda. No, yo soy el que le contó a usted cuando yo llegué a sus posiciones arrastrándome en el medio del combate, que cuando lo habían matado así. Yo tenía el recuerdo de un tipo enorme, grandote, no sé si es porque yo estaba en el pozo y lo vi a él parado afuera, pero después estuve con él, digamos, se replegó con nosotros. Bueno, a mí me quedó la idea de un tipo grandote,
Mira, qué exquisito. No digo cómo los recuerdos cambian. Bueno, el hecho es que empieza a amanecer. Desde Tumblr los ingleses asaltan, pero de costado, caen en el vacío, por decirlo de alguna forma, Monte Williams, pero desde la cima de Monte Williams nos empiezan a tirar. O sea, nosotros habíamos quedado detrás de las líneas enemigas. Así que volvemos a hacer un rodeo también por cerca de un campo minado que estaba contra el mar y llegamos al Zapper Hill, que es lo que vos decías. En Zapper Hill había una sección de tiradores de la compañía Mar del BIM 5 a cargo del guardia marina Koch, que nos dice que es la retaguardia de Puerto Argentino. Yo decía, mira, hay dos brigadas y acá hay una sola sección de tiradores, no me cerraba. Y yo en ese momento, la verdad, quería volver a Puerto Argentino porque quería saber qué había pasado con mis soldados, me quería reintegrar a mi unidad, pero no quería que los infantes de marina, en este caso Bianchi, sobre todo, pensaban que yo me quería ir, que era un cobarde. Así que, bueno, yo estaba con mucha diarrea de los nervios, bueno, se me ocurre, al lado de un container, me bajo los pantalones y en ese momento aparecen, yo lo hablaba después con Koch, él del lado que estaba recuerda 2, yo lo vi, el recuerdo que tengo para mí en 4 helicópteros Westland, Wessex, con unos enormes que tenían los ingleses, que después uno se entera que era el 40 Comando de Royal Marines que nos ataca. Así que ahí empezó el último combate. Sí, en cosas me quedan grabados. Yo uno de 60 tiros, 3 cargadores de FAL, a uno de los helicópteros mientras los tipos salían. Bueno, los tipos despliegan, empiezan a combatir, nosotros empezamos a replegar, todo bajo fuego, ¿no? Después nos hieren a un soldado de infantería marina, nos empezamos a llevar entre Bianchi y yo, y cuando llegamos a la cresta topográfica, digamos, empezamos a tirar, esperamos que se fueran los últimos soldados y nos dimos vuelta y nos fuimos corriendo, mientras nosotros, digamos, quedamos en desenfilada, ¿no? Hasta las primeras casas de Puerto Argentino, y ahí nos enteramos que ya hacía como 3 horas que se había firmado la rendición, de la cual nosotros no sabíamos nada. Y no nos queríamos rendir. Y como yo me había quedado con eso de que como no había derribado el helicóptero, yo no me quería ir a Malvinas sin bajar el helicóptero. Entonces, y además pensé en ese momento, si hay alguien acá que no se va a rendir, son los comandos. Entonces, ya en Puerto Argentino nos fuimos a un galpón que se llamaba La Halconera, que era donde... Pero las compañías de comando no estaban, no había nadie ahí. Lo que sí, nos recargamos munición y con la idea de seguir combatiendo. A ver, yo no esperaba un milagro, yo esperaba que lanzaran paracaidistas, o sea, a mí no me entraba en la cabeza que nos teníamos que rendir. Hay una foto, estás con las PDF de correaje, acá, estás con otro infante que no ese Bianchi. Eso es ahí. Ahí cuando te veas rearmado para salir nuevamente. En realidad, y esto me lo aclaró Bianchi después, yo pensé que esa foto era exactamente ese momento. En realidad es el día después. En realidad es el día 15 antes de que nos rindiéramos formalmente. Yo siempre creí que era ahí. Es más, para mí era ahí, pero bueno, confío en Bianchi que dice que no. Que esa última foto nos sacamos antes de... Sí, esa foto, yo ni me acordaba de esa foto, no sabía ni que existía esa foto. Y tiene una cosa que me pareció muy interesante. Si ustedes se fijan en el casco, están los 2 proyectiles de las 2 granadas Italazas que yo llevo acá, puestas sobre la goma, listas para sacar y colocar. Esas cosas que uno hace ahí cuando, no sé, qué sé yo, como el almacenero que se puso acá porque justo tiene que... No era una cosa que uno haga todos los días eso. Pero bueno, uno fue formado en esto de que nuestra bandera nunca fue atada al carro de ningún vencedor y yo no concebía que perdiéramos la guerra, ¿no? Después,
digamos, con los años, leyendo y todo, uno entiende que realmente ya no había posibilidades de resistencia. Pero en ese momento yo no lo veía como opción que nos rindieran. Es más, también con el tiempo después uno ve que los ingleses estaban al límite de su resistencia. Y esto no quiero crear falsas expectativas, porque lo que pasó fue lo que pasó. Ahora, si nosotros hubiéramos sido capaces de aguantar 1, 2 o 3 días más, esto hubiera sido otro final. No digo que los hubiéramos derrotado, pero esto hubiera terminado en un impasse, digamos, en un empate, por decirlo así. Los ingleses estaban al borde de su límite. La guerra de Malvinas, bueno, por eso yo creo que lo más feo de la guerra de Malvinas fue la desmalvinización, fue la posguerra, más que la guerra, ¿no? Porque le dieron micrófono a cuanto tarado andaba por ahí contando estupideces, y entonces quedan todas estas cosas, todos estos clichés, todas estas leyendas de Malvinas. Y los primeros que empezaron a contar la verdad, los libros que era bueno leer eran los libros de los ingleses, no los argentinos. Los primeros libros que salen, me acuerdo, Los chicos de la guerra era uno, el otro era la otra cara de la moneda, bueno, no me acuerdo, pero siempre con los argentinos hablando mal de los argentinos, con un desconocimiento total. Dolió más la... Perdón.